El tema de la vacuna rusa, ministro. ¿Cómo no? Yo sé que usted es muy prudente, pero yo lo quiero desandar el tema. De los anuncios contradictorios, usted seguramente no debe tener nada que decir, lo decimos nosotros, lo va a decir Federico Andajasi, ¿no? Ahora, si llega, ¿qué llega? ¿Y a quién hay que dársela? Perdón, y en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, ¿hay una cuota aparte? En la Ciudad de Buenos Aires dice, ¿nos toca una partecita? Como la coparticipación. A mí me gusta insistir mucho para poner un poco claro sobre oscuro este tema, porque hay cierta mezcla de datos. Es que hay tres componentes del plan de vacunación que es muy importante separar. El primer componente es la capacidad de contratar, comprar y logísticamente recibir las vacunas en el territorio. El segundo componente es la información científicamente válida que permita que esa vacuna que se dio contratada y que pudiera venir se pueda inscribir en los entes reguladores y que tenga la información científicamente válida para defender y presentarle a la ciudadanía información sobre la indicación precisa. Pero espéreme un poquitito. Entonces, primero, la contratación. Todos los países han comprado anticipadamente. Hay países que compraron hace 6 o 8 meses las vacunas, cuando no se sabía ni para qué servían. Entonces, contratar y comprar es un aspecto. Es un proceso. ¿Y el otro es? El otro es tener información científicamente válida que avale el uso de la vacuna, es decir, la aplicación efectiva en humanos y sobre todo para qué grupos está indicado y de qué manera. Bueno, es cierto que viene la vacuna rusa, ¿no? Por dar un ejemplo, con una recomendación urgente, así de grande, urgente, recomendación urgente, y que no necesariamente debe pasar por el ANMAT, sino que con el ok del Ministerio de Salud nacional, del Gobierno Nacional, ¿se puede empezar a aplicar? No. Entonces vamos a la parte del medio esta, porque la última parte es la campaña de vacunación en sí, que esa ya depende de las jurisdicciones y yo soy responsable de lo que se haga en la ciudad, ¿no? Pero la parte del medio, que es ¿qué sabemos científicamente de esta vacuna? Es muy importante entender que todas estas vacunas tienen una fase 3, que es la fase de mucha gente para hablar eficacia, es decir, cuánto previene la enfermedad, y seguridad, es decir, si no genera daño. Todas las fases 3 de eficacia y seguridad requieren un año y medio de seguimiento. Pero para esta emergencia, por razones de emergencia, se ha dispuesto en todo el mundo y aquí también a hacer cortes interinos, preliminares, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, para ver cómo va la fase 3. Pero es un corte interino, eso es muy importante porque todas las vacunas que hoy se están aplicando podrían descubrirse cosas que todavía hoy no lo sabemos. Entonces, ¿se entiende lo que está diciendo? Sí, perfectamente. Sí. Claro. Entonces, en estos cortes interinos hay ciertos criterios de calidad para ver cuándo se puede hacer un corte interino que estadísticamente represente con cierta seguridad lo que va a ocurrir en el futuro. Y uno de los criterios de seguridad que se pide es que el corte interino tenga al menos 2 meses de seguimiento promedio de toda la corte de enfermos después de la segunda dosis de vacuna. Perdón, de nuevo, corte interino de la fase 2 hacia la 3. No, la fase 3 completa dura un año y medio. Okay. Y como no hay tiempo para esperar un año y medio, se hace un corte después de la 3. Exactamente. Después de la segunda dosis de vacuna, se hace la primera dosis, la segunda dosis, se esperan 2 meses y ahí se analizan los datos. Cuando todavía pueden cambiar, porque pueden aparecer tanto problemas de seguridad como cambios en la eficacia. Entonces eso se llama corte interino, y la inscripción es de emergencia. Se aclara bien que no es un permiso libre de la vacuna, es una condición de emergencia, dado que el daño que produce la enfermedad es mucho mayor al potencial riesgo que estamos corriendo con el corte interino. Pero el corte interino no es cualquier cosa. El corte interino tiene ciertos estándares para dar cierta garantía estadística de que en el largo plazo no va a cambiar mucho el resultado. Entonces, la FDA, la EMA, toman algunos criterios de corte interino que básicamente es al menos seguimiento de 2 meses enteros de la corte después de la segunda dosis de la vacuna. Primera dosis, 3 semanas. La segunda dosis, 2 meses de seguimiento. La vacuna Pfizer, la primera que se presentó en la FDA, le dijeron siga juntando tiempo porque usted no alcanzó. Volvió 3 semanas después y se lo aprobaron. Lo mismo le pasó a Moderna. Lo mismo le pasó a AstraZeneca, que es más, no solamente 2 o 3 semanas, a AstraZeneca le falta fácil 1 mes y medio de seguimiento. Y la vacuna rusa no tenemos la información de qué seguimiento tiene la corte. Por eso yo siempre insisto, una cosa es el reporte periodístico, 90% de eficacia, y otra es mostrar los datos abiertos en detalle, que queremos ver la calidad del corte que has hecho. Entonces yo insisto mucho, cuando esté la publicación en la revista científica, todos vamos a tener una opinión sobre esa vacuna. Mientras tanto... Pero todavía no está. Bueno, por eso. Entonces, para completar, si me permitís, para cerrar un poco la explicación técnica, ¿qué segunda cuestión es muy importante con estas vacunas? Es efectivamente tener claro que los casos de seguridad que aparecen o de efectos adversos que aparecen estén todos vinculados a las reacciones alérgicas de corto plazo y no haya eventos de largo plazo que pudieran ser más graves, que son eventos habitualmente muy poco frecuentes, que se dan 1 cada 100.000, 1 cada millón en las vacunas, pero son extremadamente graves.
¿Me podría dar un ejemplo hipotético? El típico es lo que llaman la inflamación del sistema nervioso mediada por la vacuna. Por ejemplo, una mielitis transversa, es decir, una lesión de la función de la médula espinal que da trastornos en la movilidad de las piernas. Que hubo casos, eso ocurrió se registraron. Hubo 3 casos en el caso de AstraZeneca, uno del grupo que recibió el placebo, con lo cual no es ascribible a la vacuna, y de los otros 2 hubo uno que tenía una enfermedad similar previa, con lo cual potencialmente no es ascribible a la vacuna, y otro que no la tiene, con lo cual sí es adscribible a la vacuna. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los cortes preliminares todavía tienen cierto grado de necesidad de evaluación, y por lo tanto es muy importante, primero, ver la calidad del corte de un lado, y segundo, orientar la vacuna solo a los grupos de riesgo. La otra cuestión que se ve en el corte preliminar, ya con esto cierro mi explicación. No, está claro, está claro. Bien, entonces, la otra cuestión del corte preliminar es ver los grupos de la sociedad, cómo le impacta la eficacia de la vacuna. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo una persona de 70 años que no tenía la misma respuesta inmune que una persona de 30 o una con diabetes o una con una enfermedad de inmunosupresión o de inmunocompromiso. Cada una de ellas tiene una respuesta inmunológica diferente frente al estímulo. Entonces, la fase 3 tiene que estar balanceadas esos grupos en la muestra y se pide una cantidad suficiente en cada uno de los grupos de riesgo para poder que la totalidad represente a cada uno de los grupos. Y ese es el problema de la vacuna rusa. La cantidad de personas que tienen mayores de 60 años no es tan importante, el seguimiento es demasiado corto y todavía no pueden certificar que la eficacia en ese grupo es valga. lo que dijo Putin, más o menos. Efectivamente. Putin lo dijo de una manera política o de una manera genérica, yo lo estoy explicando técnicamente. ¿Qué quiere decir lo que yo estoy diciendo? ¿Que para los mayores de 60 nunca va a funcionar? No, quiere decir que hasta el día de hoy no han juntado suficientes casos, que si los juntaran en el mes siguiente seguramente va a ser útil. Bueno, ahora la pregunta, están diciendo, es lo que están diciendo los medios, que, bueno, lo que pasa es que hay otro elemento también. En Rusia nadie se la quiere poner, me parece. Bueno, ¿no? ese, Pero bueno, ese es un tercer componente. Están vacíos, los centros vacunatorios están vacíos, no va gente. Ese es un gran componente y permíteme decirte algo. A mí me parece que, dado que estos son cortes interinos y que la información es potencialmente requerida de evaluar en el mediano y en el largo, a mí me parece que hay que ser muy prudente con la comunicación y sobre todo hacer una comunicación estrictamente técnica. Evitar al máximo las comunicaciones políticas porque llevan confusión a la comunidad. Clave, es una gran clave, la verdad que sí. Ahora, también dice el gobierno ruso que la fase 3 va a ser aprobada en los próximos días, de manera que está al caer. Y si uno no piensa mal, yo les quiero aclarar esto, acá yo no tengo ningún problema, yo pienso bien siempre, traen la vacuna, a ponerse la vacuna, obviamente aprobada, ¿no? A ver, yo descuento, Quirós, lo descuento, ¿no? Que si yo vivo en la ciudad, que si el programa de vacunación de la ciudad me toca, yo voy a confiar en usted, en la ciudad. Además no tengo mucho margen, ¿no? Digo, discúlpeme, es por encima de usted. Ahora, yo lo que estoy viendo es que primero van a aplicar unas dosis que decían que eran 300.000, ahora creo que van a ser 150.000, para los médicos, los enfermeros, el primer grupo, y que después, si pasa a la fase 3, se le da en segundo lugar a los que tengan más de 60. Desde el punto de vista protocolar de la vacunación, ¿eso es correcto? Sí, pero fíjate, te retomo algunas cosas que dijiste. Digamos, la fase 3 de esta vacuna empezó en los primeros días de septiembre. Y yo te estoy diciendo que necesitas una primera dosis, esta vacuna lleva 3 semanas después una segunda dosis y que todo el grupo tiene que tener 2 meses de seguimiento. Y vos, los primeros de septiembre, no incluiste 30.000 personas el primer día. Te llevó muchas semanas incluir 30.000 personas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que para la fase 3, alcanzar el primer rango de cierta calidad del corte preliminar, porque terminada la fase 3 no va a estar, del primer corte preliminar, todavía al día de hoy debe estar a 1 o 2 semanas de poderlo haber alcanzado, solamente por el momento que empezó. 1 o 2 semanas por lo menos. Pareciera, y interpretando yo, sin ninguna información técnica sobre lo que se ve públicamente. Entonces, cuando eso esté, van a poder hacer el corte, y cuando hagan el corte estadístico, uno va a decir, bueno, efectivamente, el corte estadístico es de calidad, y efectivamente la eficacia es del 90, del 80 o del 70, y efectivamente a los mayores de edad también están incluidos en ese grupo y tuvieron la misma eficacia. Y ese es el diálogo que para mí, vuelvo a insistirte, que cuando abran la información en una revista científica y hagan un corte técnicamente de calidad,
todas estas discusiones van a venir al plano técnico y se va a hacer más fácil porque mi responsabilidad, como bien decís vos, es hablar con toda transparencia y claridad a la ciudadanía, con la cual tengo que construir un espacio de confianza. Usted no me puede decir cuando se empieza a vacunar en la ciudad de Buenos Aires. Decididamente no. Yo lo que estoy seguro, porque confío en la palabra del Gobierno Nacional, es que en los próximos días van a venir las vacunas. Ahora, de allí a que se puedan aplicar, será que se resuelva este aspecto técnico que estoy describiendo. ¿Tiene cuota la Ciudad de Buenos Aires? Sí, sí. La distribución va a ser con un criterio equitativo. En eso yo estoy seguro que va a ser así. El Ministerio de Salud de la Nación hizo lo mismo con todos los recursos de la pandemia. Okay. Y la cuota habitualmente es de 8 a 10%, que es la proporción de los grupos de riesgo de la Argentina que viven con la ciudad. Exacto. Doctor, una pregunta. Estamos viendo una puesta en escena del avión, el vuelo, ¿no? Como si no se hicieran vuelos normalmente a Moscú. Pero bueno, es como si tuvieran que cruzar la estepa rusa a caballo y traer la ampolla de la vida, digamos, protegiéndola con el cuerpo. La verdad, ¿es necesario que vaya semejante delegación o es una puesta en escena? Digo, no era suficiente con que digan, sí, tráiganos tanto y lo dejan. Digo, ¿hace falta esa delegación? No, yo creo que la delegación es correcta y te voy a explicar por qué. Es más, creo que incluso lo hubiera enviado antes. Es porque nosotros discutimos siempre eficacia y seguridad, que son dos aspectos que se evalúan técnicamente en un documento donde uno puede ver la base de datos, puede ver los casos, puede analizar los grupos. Pero hay un tercer elemento que habitualmente en la Argentina no se evalúa para vacunas, porque en este tipo de medicamentos, como son aprobados por la FDA o por la EMA europea, ellos son los que evalúan la planta, es la evaluación de la planta productiva. Porque la pregunta es, ¿en el trabajo de investigación fue eficaz y seguro? Ahora, ¿la producción tiene procesos de garantía de calidad? ¿Tiene control de calidad en el proceso? ¿La planta tiene suficientes mecanismos de control en la producción? ¿La salida de la producción se controla los lotes antes de salir? Todas cuestiones que hacen a lo que se llama técnicamente buenas prácticas de manufactura. Y la planta tiene que ser supervisada por algún técnico que pueda evaluar procesos industriales de vacunas. ¿La planta del laboratorio donde se produce? Es donde se fabrica. La planta en Rusia, digamos. Bueno, acá hay una planta en Rusia que está fabricando ahora y ellos están instalando plantas en otros países, como en India, en Corea del Sur, y es muy importante la inspección de la planta, porque en la planta lo que uno mide son los procesos de control de calidad y los procesos de calidad industrial. Entonces, a mí me parece bien que hayan ido, de hecho me parece bien que hayan ido ingenieros industriales, porque son los que fueron a evaluar la planta. Desde ese aspecto me parece correcto. Luego tendremos que ver si esa evaluación de la planta, qué nivel de control tuvo y qué reporte tiene, porque los grupos de la FDA y la EMA, cuando visitan una planta, tienen una metodología de control muy exigente, ¿no? Ahora, doctor, dado lo que usted acaba de informar, que todavía no estaba la información científica disponible y que lo más probable es que demore por lo menos un mes en estar o un tiempo, ¿qué sintió usted cuando el presidente dijo públicamente, primero aseguró que iban a vacunar 10 millones de personas en diciembre, después dijo que iban a vacunar 300.000 personas en diciembre? ¿Usted cree que estuvo mal informado, mal asesorado el presidente, o que en todo caso la declaración fue una declaración poco aconsejable? ¿Qué sintió usted? Yo lo primero que te diría es que vi con muy buenos ojos, y lo dije públicamente, y eso que es un gobierno con el cual no estamos en las mejores relaciones, ¿no es cierto? Pero lo dije públicamente. Yo vi con muy buenos ojos que el gobierno se esté moviendo en los últimos 2 o 3 meses en procurar hacer contratos de compra de todo tipo. Claro. Porque aquí es lo que está ocurriendo. Los que compraron la vacuna que antes salió son los que se benefician y nunca sabes cuál es la que sale antes. Y cuál iba a funcionar. Finalmente pareciera ser que todas funcionan más o menos similar, pero la verdad que hace 2 o 3 meses no lo sabíamos. Así que yo festejé las estrategias de compra. Luego me parece que, vuelvo a insistir, la comunicación técnica de la vacuna debiera estar en manos de técnicos. Esa es mi opinión y lo digo en todos lados. ¿Por qué? Porque tiene cuestiones de detalle que hay que poder comprender para describir. Entonces yo creo que el presidente haya dicho, vamos a tener las vacunas tal cantidad en tal fecha, me parece genial. Me parece que del otro lado tiene que haber un grupo técnico, la gente de la Comisión de Vacunas de Nación, que es de altísima calidad, o la gente de la ANMAT, o la gente del Ministerio, que nos explique técnicamente qué información tienen, porque yo digo, no tengo ninguna información técnica verdadera, más que reportes periodísticos, pero supongo que en la ANMAT se están presentando las informaciones técnicas. Pero alguien le dijo al presidente que iban a vacunar y lo asesoró mal, entonces... No, eso no lo sé, no te lo puedo decir. No tengo esa respuesta, es una respuesta que tiene que dar la Nación. Ministro, pero finalmente en esta carrera por la vacuna, carrera sanitaria, económica y política, la Argentina queda tan mal parado como en los datos de fallecimientos por millón de habitantes de la pandemia y la cuarentena. Yo te diría, sería prudente en 2 cosas. Primero, en la comparación, lo he dicho aquí muchas veces, las comparaciones estadísticas entre países
tienen un montón de problemas técnicos porque las estadísticas son todas diversas, son todo comparar peras con manzanas permanentemente, no se ajusta por, digamos, por edad. Sí, ministro, pero de nuevo acá está el discurso. Yo lo voy a interrumpir, discúlpeme, Sí, claro. porque yo lo escuché con atención. A ver, acá desde que empezó el día número 1 de la pandemia, nos embarcaron en un discurso narrativo sobre la pandemia que incluía las comparaciones. Entonces, si yo empecé a comparar con Suecia, que estaba haciendo desastre, no lo digo por usted, No, lo entiendo bien. Bueno, para mí, ya a esta altura es grave, pero no solamente desde el punto de vista sanitario, porque genera desconfianza, ministro. Siempre estuve en desacuerdo con las comparaciones técnicas de ese tipo, porque técnicamente... ¿Me puedo preguntar, se lo dijo usted al presidente o al ministro? No, al González, presidente no, porque no tuve oportunidad, pero lo he dicho en todos lados y lo he hablado también con el Ministerio de Nación. ¿Y qué le dijeron? Perdón, que no quiero meterlo en lío, pero ¿qué le dijeron? Escucharon mi opinión, no me dijeron nada en particular. Pero yo siempre estuve en desacuerdo con las comparaciones técnicas que se hacen con todo tipo de estadísticas internacionales, porque con un poco más de tiempo les puedo demostrar que están todas técnicamente equivocadas. ¿Por qué? Por múltiples motivos. Pero el primero de todos es nunca el criterio de registro de un caso. Vamos a la curva de casos, por ejemplo. En Europa, la primera ola europea, la relación entre los casos confirmados que se reportaban en los reportes estadísticos y los verdaderos enfermos... No, estoy hablando de cualquiera de los dos, pero vamos por este. Y los verdaderos enfermos fue una relación de 1 a 10. ¿Y? En la Ciudad de Buenos Aires 1 a 3. Significa que cada caso que reportamos nosotros en realidad son como si fueran 0,3 casos de allá. Así que la curva de ellos hay que multiplicarla por 3 para compararla con la nuestra. ¿Y la nuestra no hay que multiplicarla mucho también? Bueno, entre los casos reales y lo que... Es que yo le digo la Ciudad de Buenos Aires porque lo medimos. La curva de muertos cada 100.000 habitantes. Lo mismo. Vos manejás mucho estadística. ¿A vos te parece criterioso o razonable estandarizar los muertos por cantidad de habitantes y no ajustarlo por la edad de los habitantes? Por supuesto, hay que ajustar Entonces, por la estructura cuando etaria, lo ajustes, claro. comparar a Ciudad de Buenos Aires y es una ciudad que está bien por debajo de la media de Latinoamérica. Bueno, hablando de comparar... Entonces, eso es lo que te digo. Técnicamente no es correcto lo que se hace. La gente que hace las comparaciones no sabe lo que está comparando. Ese es el problema. Hay algunos especialistas, no obstante, que hicieron ese cruce, controlando por rango etario también. Por ejemplo, Max Rosser. El cruce de ver muertos cada 100.000 habitantes, pero ajustando la estructura etaria, el porcentaje de población mayor de 65 años. Para mí eso me parece lo más importante de todo. ¿Le explico por qué, ministro? ¿Cómo no? ¿Y le explico por qué? ¿Cómo no? Porque muchos dicen que está siendo obviamente una gripe mortal que aterroriza al mundo. En términos reales, termina teniendo los mismos muertos, o un poco más, un poco menos, que una influenza en la República Argentina, si uno toma el dato de 2018, que creo que es el último publicado, y lo compara con esto. ¿Es equivocado eso? O sea, mueren los grupos de riesgo. Sí, técnicamente también es equivocado y te explico por qué. Toda persona que fallece con diagnóstico de influenza, se le asigna muerte por influenza. Sin embargo, para asignarte muerte por COVID tenés que tener PCR positiva. No es un diagnóstico clínico. Entonces, ¿Cómo? ¿Clínico? ¿Cómo no clínico? A ver, voy de vuelta, perdóname, no soy suficientemente... pero vamos, porque es importante. En las estadísticas mundiales, la muerte por influenza es una asignación de un médico que vio al paciente y considera que eso fue una gripe y que después la gripe se complicó y falleció. En el COVID, vos tenés que hacer un test y tenés que demostrarlo, es decir, que es mucho más preciso. Si hicieras clínico, serían muchos más casos. Entonces son dos estadísticas que no se pueden comparar seriamente, ¿está bien? Pero de todas maneras es válido el razonamiento, pero no es correcto el detalle de comparación. Pero déjame un segundito lo que decía Martín para ponerlo en contexto. Vos fíjate, nosotros tenemos un promedio de letalidad, es decir, que cada 100 personas de la ciudad que se han enfermado, 3.5 han fallecido. Letalidad de 3.5. ¿Cada 10 personas? ¿Cada 100 que se han enfermado? Cada 100, 3.5. Por supuesto que son 30% de letalidad en mayores de 80, 16% de letalidad en mayores de 70, en fin. Cuando vos ves la letalidad de los barrios populares, es de 1.4. Entonces, si vos comparás un territorio argentino de cualquier otro lugar con por ejemplo, San Pablo, por ejemplo, Río de Janeiro, con una población de la Ciudad de Buenos Aires que tiene una comunidad símil parisina, símil madrileña, es incomparable la tasa de letalidad.
Y lo mismo si lo quisieras hacer con áreas de la Argentina que tuvieran otra estructura. Digamos, el grado de envejecimiento de la Ciudad de Buenos Aires es incomparable con cualquier territorio de la Argentina. Entonces, a mí me parece que es importante ser claros con la gente. Y yo con esto no quiero esquivar el diálogo de que las grandes ciudades del mundo son las que más han enfermado, es donde está la gente más envejecida y más han fallecido, y la Ciudad de Buenos Aires no ha escapado de esa realidad. Pero yo no quiero defender los números de la ciudad. Lo que quiero decir es, si queremos aprender de lo que nos pasa, no comparemos cosas. Necesitamos tener gente técnica que sepa interpretar los datos. ¿En qué punto estamos? ¿Volvieron los contagios? ¿Es una colita? ¿Es el principio de la segunda ola? La segunda ola va a llegar, no sé, en marzo o abril con el frío. Viene la Navidad. Mire, yo le hago todo este balurdo, se lo planteo todo justo, usted lo desarma como quiere. Sí. El velatorio de Diego Armando Maradona, los festejos en la cancha de River, el fulbito en la 9... Yo el otro día vi un video de un fulbito en el 9 de julio, era multitudinario. Lo escucho. Bueno, primero de todo, nosotros veníamos con una tendencia a la baja desde el 1 de septiembre hasta hace 2 semanas y la patente de tendencia cambió en las últimas 2 semanas. Se estabilizó, incluso estos últimos días subió un poquito. ¿Qué quiere decir eso? Todavía no lo podemos garantizar, hay que evaluar al menos 2 o 3 semanas más para ver la tendencia. Pero ¿qué sabemos nosotros? Que por delante tenemos un rebrote, eso no hay ninguna duda. Lo que estamos trabajando intensamente es para demorarlo lo más posible y hacerlo lo más pequeño posible para que cuando venga el rebrote estemos en el proceso de la vacunación. No sería hasta el principio un rebrote, ¿no? No te puedo decir que no, pero probablemente no lo sea. Pero, no debería ser por las condiciones climáticas. Bueno, eso depende de 2 cosas. Vos sabés que los 2 instrumentos más, digamos, tenemos 3 instrumentos para cuidarnos del rebrote. El más elemental es la vacuna, lo corremos a un costado que ya lo discutimos. Los 2 elementos más importantes para demorar el rebrote son, de un lado, la estrategia del gobierno de la ciudad de investigación, rastreo y testeo. Venimos intensificando semana a semana. La última tasa de positividad de la ciudad 9%. Ha sido del 9%. Es decir, nosotros podemos demostrar que hemos intensificado severamente el rastreo y testeo. Y del otro lado, la capacidad ciudadana de seguir cumpliendo y cuidándose. Y allí todos sabemos que la ciudadanía no da más. Que diciembre es un mes muy especial en términos afectivos, psicológicos, lo puede explicar mejor Andajasi, y que la gente lleva 9 meses de un hartazgo que necesita destrabar esta situación. Entonces lo que nosotros decimos es, faltan algunos meses, muy pocos, para poder desandar esto con un proceso de vacunación importante. Necesitamos hacer un esfuerzo suplementar, que vamos, vos podés hacer todas las cosas que querés hacer, podés festejar las fiestas, podés irte de vacaciones, podés encontrarte con amigos. Lo que te pedimos es, todo encuentro con personas, anda al aire abierto, público o privado. Siempre mantén alguna distancia y usa el tapabocas. Con esas 3 medidas, más lo que hacemos del lado del gobierno, podemos patear el rebrote para adelante y tener una vacunación previa. Esa es lo que tenemos que lograr. Lo que está pasando ahora y que se ve evidentemente que la gente le está costando sostener las medidas. En las investigaciones epidemiológicas que hacemos, cada vez es más común encontrar que los enfermos han estado en los últimos días en reuniones dentro de los domicilios, con amigos, con familiares. El relajamiento es un relajamiento social y tiende a ser un poco cuidado. Es absolutamente entendible. Además, yo ¿El no quiero... de Maradona? Desde el velorio de Maradona para esta parte, porque antes del velorio de Maradona las manifestaciones públicas eran diferentes. Uno veía un esfuerzo de la ciudadanía de cuidarse. Sí. Algunos lo hacían bien o lo hacían mal, pero se veía el esfuerzo. Desde el velorio de Maradona para esta parte, todas las manifestaciones públicas que hemos visto en la calle no han sido cuidadas. Bueno. La gente ha perdido la distancia, se baja el tapabocas o no lo tiene, y de vuelta podemos manifestarnos. Solamente tenemos que tener estos cuidados de distanciarnos y usar bien el tapabocas en la base de la nariz. Ese es el pedido. Ministro, gracias por haber compartido con nosotros. Por favor, gracias por invitarme como siempre. Bueno, ¿todo bien? ¿La familia bien? Sí, la familia bien. ¿Lo siguen aguantando? Por ahora. Vio que es una epidemia nueva, ¿no? Con mi familia nos entendemos muy bien y si no fuera por ello yo no podría... Pero me entiende la pregunta, vio que es una epidemia nueva, ¿no? Nosotros estamos muy bien en nuestra familia. No aguanta nada. Bueno, me parece muy bien, no le voy a preguntar por la vida personal. Y si no, bueno, la vida sucede y continúa. Gracias, ministro. Por favor, gracias a ustedes. Muy bien, cuando volvamos, Hugo Machiavelli les va a presentar un video en la provincia de Buenos Aires. Escuchen esto. Policía disfrazada, bueno, chorro disfrazado de policía, allanamiento, hace un allanamiento, o sea que tuvieron tiempo para cualquier cosa. Hacen un allanamiento, se meten en la casa, se lo voy a explicar Hugo. Los vinos finos con